Hola, en este segundo video sobre la minería espacial en asteroides o la Luna, vamos a continuar lo que venía explicando en el primer video, que contamos un poco sobre en qué consiste esto de la minería, el origen de los asteroides y de la Luna, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre los posibles minerales que podríamos llegar a encontrar en la superficie de un asteroide o de la Luna, y ver qué utilidad tendrían. Entonces, lo primero sería comenzar con los meteoritos. Los meteoritos son fragmentos de esos asteroides que nos han llegado a la Tierra y lo hemos encontrado. En general, haciendo una separación de estos meteoritos, podemos separarlos entre los meteoritos más primitivos y los meteoritos diferenciados. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? En cuanto a los meteoritos, tienen poca alteración a partir del material original de formación y se llaman condritas, y también tenemos las superficies de los objetos transneptunianos, que son los objetos que están más allá de Neptuno, formados más que nada en la superficie por hielos, en plural. Mientras que los diferenciados han sufrido alteraciones térmicas, mecánicas o químicas. En cuanto a este tipo de alteraciones serían los asteroides que han sido diferenciados, o sea que los materiales más pesados se han ido hacia el centro de ese objeto y tenemos un núcleo de hierro y níquel como en la Tierra, luego un manto de silicatos y luego una corteza de basalto. Luego tenemos la alteración acuosa. Puede ser que ese material, esos silicatos, hayan estado en contacto con agua líquida, como puede estar sucediendo en el interior de Ceres, por ejemplo, donde se cree que hay una zona donde el agua estaría líquida. Entonces, todas esas rocas podrían estar en contacto con agua líquida. Y si un objeto así sufre una colisión que lo rompe completamente, tenemos la exposición de ese material que antes estaba en el manto y expuesto al agua líquida, y ahora lo podríamos ver en un fragmento de un asteroide. La diferenciación, entonces, como les contaba, es el proceso en el que se acumula material y por más que nada el decaimiento radiactivo de uno de esos elementos, que es el aluminio 26, se va calentando su centro, los materiales más pesados como el hierro y el níquel se van hacia el centro, los silicatos quedan en el núcleo, en el manto, y lo más liviano, que es la corteza, material basáltico, queda en el manto. Entonces, esta es el núcleo, esto es la estructura de cómo sería la Tierra, de cómo sería la Luna y todos los planetas terrestres. En la Tierra nosotros tenemos acceso solamente a material de la corteza. Lo mismo podría llegar a pasar si fuésemos a excavar la Luna. En cuanto a los meteoritos y su relación con estos objetos, tenemos que los meteoritos acondritos vendrían de la parte de esa corteza de un objeto diferenciado. Luego las palacitas vendrían en la zona entre el núcleo y el manto, y los meteoritos tipo ferrosos, los irons, estarían o serían parte o habrían sido parte de ese núcleo diferenciado. Para que nosotros tengamos hoy un meteorito tipo ferroso, es necesario que se haya formado un objeto de este tipo y haya sufrido una colisión completamente catastrófica. De esa forma lo rompe completamente y tenemos trozos del núcleo, trozos del manto y trozos de la corteza de ese objeto. En cuanto a las colisiones, tenemos las colisiones de poca energía, que eso formaría un cráter, sería la craterización, rompería muy poquito ese objeto y podríamos llegar a tener un asteroide con muchos cráteres. Aquí podemos ver que algunos de esos cráteres incluso tienen el tamaño del propio asteroide. Si esa colisión es muchísimo más energética, puede llegar a fragmentar completamente el objeto, lo puede romper completamente, y ahí tendríamos la exposición del núcleo, del manto y de la corteza.
Ahora, si dependiendo de la energía de ese impacto, podremos llegar a reacumular esos fragmentos y tendríamos objetos del tipo Rubble Pile, como lo son Itokawa, Bennu y Ryugu, que son los que fueron visitados por las naves espaciales ahora. Esto quiere decir que los fragmentos que estarían en esos asteroides reacumulados podrían venir de cualquier parte de ese objeto diferenciado, si lo fue. Y ahí viene la parte valiosa de la minería que se quiere hacer en los asteroides. Esta sería la única forma de tener acceso a unos fragmentos del núcleo de un objeto diferenciado. Si la energía de colisión aumenta, ya tenemos la formación de una familia donde quedan, se podrían identificar los fragmentos, quedan todos los fragmentos orbitando alrededor del Sol, pero se podrían identificar que antes había sido un objeto único. Y si la energía de colisión es mucho más grande, pues ya tenemos objetos aislados, y entonces no podríamos identificar desde qué parte de ese objeto original viene este asteroide. Aquí tenemos una simulación en un laboratorio para intentar simular cómo es la colisión de un asteroide por otro pequeño fragmento. Esto sería, lo está filmado en un laboratorio donde tenemos una roca que va a ser impactada por un pequeño proyectil y podemos ver cómo se rompe completamente ese proyectil, toda la parte, perdón, cómo se rompe el asteroide, toda la parte que está del lado del impacto se rompe completamente. Sin embargo, podría llegar a sobrevivir un objeto mayor del lado contrario al impacto. Claro que depende muchísimo de la energía. Entonces, si esto se reacumula, podríamos llegar a tener fragmentos de distintas partes del cuerpo y no sabríamos de cuál. De esta forma llegamos a lo que son los asteroides. Estos asteroides tienen impactos del tipo cráteres de diferentes tamaños, pero ellos mismos podrían ser fragmentos del interior de un cuerpo mucho mayor. Y ahí está el interés en la minería que se quiere hacer en este tipo de objetos. Tenemos objetos como este grande, que es Lutetia, 21 Lutetia, y como este pequeño Eros, que también fue visitado por naves espaciales, hasta el más pequeño de todos, Itokawa, que tiene en torno a 500 metros de tamaño. Entonces tenemos una gran diferencia entre los que hemos visitado, este pequeño de 500 kilómetros aquí, con Lutetia, que fue visitado y que tiene 100 y pico kilómetros de tamaño. La minería que se pueden hacer en objetos del tamaño de 100 kilómetros es completamente diferente a la que se podría llegar a hacer en objetos de 500 metros de diámetro. Y aquí tenemos a los últimos visitados, que son Bennu, que tiene en torno a unos 500 kilómetros, y Ryugu, que también tiene en torno a 500 metros Bennu, y Ryugu 860 metros. Ambos tienen esa forma de nuez, porque están girando alrededor de este eje, y el material se acerca hacia el ecuador, donde podría llegar a ser eyectado. Alguna caracterización, pero una de las características fundamentales de estos objetos reacumulados es que no sobreviven los cráteres. Pueden ver que no hay cráteres como veíamos en los objetos anteriores. ¿Por qué? Porque el material se mueve muchísimo en la superficie. Y eso es una dificultad a tener en cuenta si queremos posar una nave en este tipo de objetos para extraer este tipo de material. El material se mueve en la superficie. Aparte que la gravedad superficial es 80.000 veces menor que en la superficie de la Tierra. O sea, cualquier impulso, movimiento errado que haga la nave podría salir eyectada. Lo cual podría también ser una ventaja. Fíjense en Itokawa, que tiene unos 500 metros de tamaño, 200 metros en este sentido, y que es una reacumulación de distintos tipos de bloques, de algunas decenas de metros, y algunas zonas de arena que también podría dar facilidad para llegar con una nave y excavar en esa zona. Pero nuevamente la dificultad aquí sería posarse, porque la gravedad es sumamente pequeña.
Y por último, yo creo que uno de los grandes intereses serían los minerales hidratados, más que nada por el agua que ellos tienen, estos minerales. Minerales hidratados son conocidos como los filosilicatos en general, y dos casos de ellos son la serpentina y la jarosita. La mica, que lo usamos en las planchas o que se usaban en las planchas, también es un filosilicato de este tipo. Entonces, Bennu es uno de los asteroides que presenta mucha hidratación en los minerales que hay en la superficie y podría llegar a tener mucho interés para excavar en este tipo de minerales. Fíjense que la superficie no difiere mucho de una gran acumulación de piedras que hay. Aquí tenemos una lista de los asteroides junto con la mineralogía y los posibles minerales que podría haber en la superficie de estos asteroides. Entonces ya con esto hay algunas páginas web que especulan con cuál sería el valor en millones de dólares de este tipo de objetos si consideramos que hay hierro en la superficie de un objeto y extrapolamos a que está todo formado de hierro y sería una gran masa de muchísimo hierro y se puede especular en cuanto a cuánto vale una masa de ese tamaño de hierro. Hay que tener mucho cuidado con estas especulaciones porque lo único que conocemos es la superficie de ese asteroide, pero no sabemos qué hay en el interior. Entonces, resumiendo, los planetas y los asteroides no se formaron donde hoy están, hubo mucho movimiento, por lo tanto podemos encontrar volátiles y minerales hidratados en la parte interior del sistema solar. La Luna tiene muchísima información del interior de lo que fue la Tierra en formación, sin embargo, solamente vamos a poder acceder a la superficie de la Luna. Los asteroides pequeños son reacumulación de fragmentos del interior de cuerpos mayores. Y esto es una gran ventaja porque podríamos identificar materiales que se forman a grandes presiones y grandes temperaturas en el interior de un objeto diferenciado que ha sido roto completamente y de esa forma podríamos llegar a tener muestras del núcleo de ese objeto, cosa que solamente esperaríamos si encontramos un meteorito ferroso, que son siempre pequeñitos. En cuanto a los mineros en el futuro, vamos a tener que considerar las microgravedades, ya sea en la Luna, que es un tanto más fácil colocar una nave espacial y una excavadora, o los asteroides que tenemos microgravedades y es ya bastante más difícil mantenerte en la superficie para poder excavar. Tenemos que considerar otras composiciones que no se ven en la superficie de la Tierra y para tener en cuenta, para que la máquina pueda y sepa separar ese tipo de minerales. Los asteroides neos son acumulaciones de fragmentos de objetos mayores que ya han sido destruidos, entonces podemos obtener información del interior. La Luna está diferenciada, pero es un resultado de una colisión con la Tierra primitiva. Y entonces, ¿estamos preparados para esto? Luna o asteroides. Mi punto particular me parece que vamos a llegar primero a la Luna y que vamos a excavar y extraer minerales en la Luna para procesarlos y usarlos en la superficie de la Luna, en órbita alrededor de la Luna, y sería demasiado caro traerlos a la Tierra. Entonces es mejor usarlos en el lugar de origen. Muchas gracias por ver este video, no dejen de suscribirse y nos vemos en la próxima entrega.